Mauro Vargas por Facebook. Un espacio para comentarios, entrevistas y reflexiones bíblicas y teológicas para edificar al liderazgo de hoy. Para líderes con Mauro Vargas por Facebook. Buenas noches, bendiciones. Bienvenido a cada uno de ustedes que están en sus hogares, en el trabajo, van de camino a cualquier compromiso. Hoy queremos nosotros seguir trabajando un tema tan interesante como es el liderazgo disruptivo. Así es que en este espacio donde grandes líderes como ustedes no solo se escuchan, sino que también pueden participar e interactuar con cada uno de nosotros. En breve volvemos para presentar este tema. Para líderes con Mauro Vargas por Facebook. Un espacio para comentarios, entrevistas y reflexiones bíblicas y teológicas para edificar al liderazgo de hoy. Para líderes con Mauro Vargas por Facebook. Bueno, seguimos con nuestro espacio para líderes con Mauro Vargas. Este es su espacio, un espacio interesante donde dialogamos sobre la realidad del liderazgo y cuáles son estas nuevas propuestas que debemos de ir viendo cada día para ser más contestatario y para poder dar respuesta a nuestras realidades. Para el día de hoy tenemos un especial invitado, un amigo, un hermano, alguien muy especial y que tiene las calidades del lugar para poder hablar de este tema ampliamente. Está con nosotros hoy nuestro querido amigo y hermano, el obispo Reinaldo Franco Aquino, quien va a estar dialogando sobre este interesante tema con nosotros. El obispo Aquino es presidente de la Mesa del Diálogo y Representación Cristiana. También es el presidente obispo del Concilio Iglesia Pentecostal de Jesucristo. Y también en su background tiene ahí también una gran marca que le hizo a él ser muy efectivo en su tiempo cuando Dios le permitió estar frente al Consejo Dominicano de Unidad Evangélica CODUE. En momento entramos en diálogo con nuestro invitado. Para líderes con Mauro Vargas por Facebook. Un espacio para comentarios, entrevistas y reflexiones bíblicas y teológicas para edificar al liderazgo de hoy. Para líderes con Mauro Vargas por Facebook. Gracias nuevamente por estar con nosotros. Gracias por estar ahí cada día fielmente, esperando este diálogo tan interesante que lo hemos preparado especialmente para ti. Querido amigo y hermano Franco Aquino, bienvenido. Bendiciones y paz. Bendiciones, mi amigo obispo Mauro. Un placer estar aquí. Creo que esta es una tribuna que está llamada a conquistar la simpatía de todo el liderazgo nacional e internacional por la calidad de las cosas que tú siempre haces. Gracias. La intención siempre es de abrir un espacio donde podamos dialogar francamente con los niveles que nos caracterizan, éticos, de respeto moral y con ese gran compromiso que tenemos con la sociedad dominicana y con el pueblo de Dios sobre todo. Sí, yo pienso que la gente siempre está esperando grandes cosas de sus grandes hombres. Así que por eso usted está aquí, ¿sabe? Por eso usted está aquí. Así que gracias por estar con nosotros. Y lo hemos invitado porque estamos interesados en trabajar este tema de liderazgo disruptivo. Es una propuesta fresca, es una propuesta con una dinámica desafiante hasta cierto punto y que provoca a que nuevas cosas tengan que surgir. En la entrega pasada estuvimos hablando sobre ese liderazgo disruptivo,
estamos haciendo todo un proceso histórico del caminar del liderazgo, los diferentes aportes que las épocas fueron haciendo al tema del liderazgo. Pero ya entrando al tema del siglo XXI, que es el tiempo suyo y el mío, es el cual debemos dar respuesta. Es en el cual con el cual debemos interactuar en este tiempo. Y por eso entendemos que el liderazgo disruptivo trae esa dinámica de poder ver nuevas cosas, no simplemente por ser nueva, sino que den respuesta, que sean parte del momento. No, realmente el liderazgo tradicional se enfocó demasiado en las cosas que funcionaban en el momento. Y entonces las cosas que funcionaron hoy no necesariamente son las que van a funcionar mañana. Entonces justamente al tratar de conservar lo que funciona, mucha gente se quedó estancado, muchas visiones se quedaron estancadas. Eso pasó con empresas, eso pasó con diferentes tipos de proyectos. ¿Y qué pasa con el liderazgo disruptivo? El liderazgo disruptivo no está enfocado solamente en lo que funciona, está adelantado, está caminando con una visión para eso que funciona, transformarlo en algo que opere mejor. ¿Qué es lo que me sirve para el momento? ¿Qué es lo que responde a la necesidad del contexto histórico en que vivimos? Y entonces el mismo Jesús ejerció un liderazgo disruptivo. Claro. En una sociedad con sistemas todavía esclavistas, con un abanico religioso cerrado y con la fuerza política, social y económica del Imperio Romano, Jesús trajo un mensaje diferente. Correcto. Totalmente disruptivo. Y yo pienso que esa es la misma experiencia de Pablo. Correcto. Así que en la Biblia lo estamos mirando de manera constante. Y la realidad de hoy es que mucha gente, por no soltar lo viejo, rehúsa agarrar lo nuevo. Entonces, el liderazgo disruptivo te dice, mira, hay cosas que fueron muy buenas para una época, pero ya no funcionan en el mundo de hoy. Tienes que atreverte a trabajar. Es el desafío del liderazgo disruptivo. Tienes que trabajar para construir entonces un futuro. Hay un precio que pagar. Hay un precio. Hay una ruta que definir. Y una de las cosas que yo decía a un mentor ayer, yo le decía, es un liderazgo que va adelantado 10 años antes. Wow. Hay cosas que la estamos mirando ahora, que es en 10 años que el común lo va a entender. Y por eso a veces somos incomprendidos, los que hemos caminado en esa ruta. Pero qué bueno que espacios como estos también están abriéndose a la reflexión para que la gente también pueda dar los pasos hacia el cambio y la transformación que nos desafía. En esa misma dinámica, Obispo Aquino, ¿cómo usted definiría el liderazgo hoy en comparación con hace 20 años, ya que usted hablaba del tema de asirme de lo de ayer para no tomar y ver lo de hoy? ¿Cómo podemos nosotros definir ese liderazgo en comparación a 20 años? ¿Y qué ha cambiado más en el entorno? ¿La persona ha cambiado el entorno o la persona que lidera? Evidentemente que yo tengo, aunque soy un hombre joven, pero tengo 40 años ejerciendo liderazgo. Desde 1985 que fui ordenado. Por primera vez, siendo muy joven, y ha pasado, he visto en estos 40 años cómo ha ido cambiando la dinámica. Ya el liderazgo moderno no se basa en una autoridad impuesta. 20 años atrás lo que te daba la autoridad era la posición. Pero ya el mundo moderno necesita influencia auténtica, no sencillamente una posición. Antes, ¿quién era el líder? El que tenía el cargo. Ahora, ¿quién es el líder? Quien tiene credibilidad, quien tiene empatía y quien tiene una visión fresca. Wow. Entonces, ha habido un cambio entre 20 años atrás y ahora totalmente. Y el problema es que mucha gente no se dio cuenta que el mundo cambió. Y otros se han dado cuenta, pero no han tenido el valor para asumir que ya el liderazgo no es más jerárquico, ni tan estructurado y distante. Hoy la gente valora más un líder cercano, un líder cálido, un líder colaborativo, un líder afectivo, adaptativo. Fíjate que aún la empresa, el líder empresario, el gerente, yo fui gerente de empresa secular hace como 20 y tantos años, y era el traje, el brillo de tus zapatos, de tu vehículo,
y el traje es ser el gerente. Ahora el gerente te llega con un t-shirt porque el gerente ahora está involucrado donde está la producción, involucrado en todos los sistemas y corre por todas partes. Ya no es el hombre del saco, la corbata. Claro, hay momentos para eso, hay negocios para eso, pero el día a día se da ahora en colaboración, en empatía, en lo que nosotros estamos llamando relacional. Y que la calidad de las relaciones es la que producen la calidad de los resultados. Hay una conexión entre mis resultados y las relaciones. Entonces, el liderazgo que no tiene la capacidad de relacionarse, como pasaba anteriormente. Anteriormente nosotros en la iglesia sabíamos que el líder estaba allá, había una distancia, muy marcada. De hecho, la tarima y las sillas allá arriba, y que tú no llegas allá, y que tú no puedes subir por ahí. Todo eso era una distancia muy marcada entre el líder principal y los que no éramos líder. Pero ya eso no. Ya el mundo cambió. Podemos notar desde la iglesia, de nuestra propia experiencia contextual, en la iglesia podíamos ver cómo el pastor siempre estaba en el altar. Ah, claro. El pastor estaba y eso era un mensaje. Eso mandaba un mensaje y tenía un significado muy profundo. Somos hermanos en Cristo, pero ustedes están allá, yo estoy aquí. Y era una parte muy interesante. Entonces, partiendo... Y recuérdate que ahorita tocamos el tema del entorno. Sí. La sociedad también vivía en entornos donde políticamente estaba controlado había muchas dictaduras. Todas nuestras Américas Latinas. Respondíamos al contexto, ¿no? Y aún países de Europa, y respondíamos a ese entorno. ¿Qué ha cambiado? Esa parte es la pregunta interesante. Yo creo que han cambiado ambas cosas. Okay. Tiene que cambiar, y ha cambiado desde 20 años para acá, tanto el entorno como también el tipo de liderazgo. Correcto. Para poder dar respuesta. Eso es muy importante en esa parte. Entonces, viendo esa realidad, hablando de este liderazgo disruptivo, ¿pudiéramos decir que el liderazgo disruptivo es una moda o una necesidad? Es una necesidad impuesta y es fruto de una realidad de lo que vivimos hoy. Vivimos un mundo acelerado, un mundo digital, un mundo interconectado, y entonces lo que hoy es una noticia en 30 segundos ya es desplazada por otra noticia. Y hay una definición en liderazgo de lo que se llama el mundo VUCA, que algún día quiero que hablemos de eso. Okay. El mundo VUCA es un mundo demasiado rápido, demasiado acelerado. Y entonces es una necesidad impuesta. En momentos que usted como líder deja de estar en esa ola de aprender, en esa ola de crecer, en esa ola de investigar, en ese momento te empieza a morir. Me llama la atención que usted usa la palabra una imposición. ¿Usted me quiere decir con esto que no importa quién trata de mantenerse en el modelo que ya ha pasado, de todas maneras va a desaparecer? Lo que pasa es que el cambio no pide permiso. El cambio llega, el cambio se impone. Se impone. Y usted o se monta en la ola o la ola le pasa por encima. Eso es lo real. Una realidad muy fuerte esa, sí, ¿no? Sí. Yo estaba una vez en Hawái y desde el hotel yo miraba a la gente esquiando y ahí yo saqué ese principio. Okay. Y vi gente que sí caían en la ola y otros que perdían el tiempo y la ola le pasaba por encima. Yo dije, pero esto es una tarea del liderazgo. O te monta en la ola del cambio sin perder la esencia, porque hay que entender que no estamos diciendo que la disrupción nos va a dejar a desconectarnos de Dios ni del Espíritu Santo en la Sagrada Escritura. Todo lo contrario. Dios mismo en su pensamiento es así. Correcto. Porque la misma propuesta de Cristo cuando vino frente a ese sistema religioso, político y social del momento, la propuesta de Jesús fue disruptiva. Claro. Porque realmente trajo todo un cambio en el contexto del momento. Y fue por la razón por la que muchos no lo entendieron ni lo asimilaron. Y se resistían. Sobre todo los fariseos, ¿no? Los saduceos trataban de mantener por encima de todo el famoso tema de la ley, ¿no? Pero que el mismo Jesús en Mateo 23 tiene que enrostrarle a ellos esa falsedad de un liderazgo añejo, un liderazgo ensimismado prácticamente, pero que traía un label o traía una etiqueta un poquito cuestionativa, que lo hacían en nombre de Dios. Claro, y realmente, ahora que tocas eso, es muy importante que nosotros entendamos como líderes
que no tenemos nosotros que autopromovernos, que autopromocionarnos, que eso realmente es una debilidad a veces de vacíos existenciales y etapas que no llenamos. La gente entonces lo quiere hacer desde el liderazgo, quiere llenar sus cruciales, de sentirse amado, de sentirse aceptado, de sentirse recibido, y lo quiere llenar desde ahí, de ahí el afán de los likes, el afán de los aplausos. No. El liderazgo disruptivo está proponiendo que te enfoque en el cambio, en dar respuesta, en tener la visión renovadora frente al desafío que tiene el liderazgo hoy. Estamos en un momento, Obispo Mauro, más desafiante que nunca. ¿Y qué es lo que dice? Que más que impactante, yo tengo que producir resultados de transformación personal. Correcto. Y eso es lo que la gente anda buscando. De transformación personal. Sí. Quiere decir primero la gente. Primero la gente. Muy interesante, ¿eh? Sí, sí. Ese es uno de los temas que me llama la atención del liderazgo disruptivo. Nos hace tornar la mirada hacia la gente. Claro. Hacia la parte humana, a la parte de como usted planteaba, ese relacionamiento, esa condescendencia donde nos vemos no por la posición, porque las posiciones son pasajeras, pero la gente estará con nosotros. La gente se va a ir también, pero los cargos se van primero. Claro. Los cargos se van primero, las posiciones se van primero, y nosotros podemos trabajar todo esto sin tener que maltratar y sin tener que ignorar a la gente, porque la gente tiene una dinámica muy interesante, que es la que a su aporte nos acompaña, inclusamente inyecta a nuestro liderazgo vigencia e importancia a la vez. Por tanto, creo que el tema del liderazgo inductivo nos está hablando de una complementariedad, ¿no? Algo complementario, más que ser un tema de posición, es un tema de suplir necesidades. Suplir necesidades. El gran desafío que deben tener, y todos hemos tenido que enfrentar, y yo invito a los oyentes de este programa que lo ponderen muy bien. El gran desafío es tú soltarte de lo tradicional, soltarte de lo que ya no funciona, de lo que ya es añejo, y esa tensión, ese miedo que te produce, es normal. Siempre una gran visión a veces viene rodeada de un poco de confusión. Sin embargo, cuando tú entras en ese fluir, te das cuenta que tú naciste para eso, que tú naciste para experimentar esa experiencia, para ver el cambio en la gente, para ver las cosas no estancadas, sino ver las cosas avanzar. Así que no tanta estructura sin funcionabilidad, sino más bien cambios, agilidad, flexibilidad y una visión de futuro. Así que los desafiamos en ese sentido, y creo que es el deseo que tiene el obispo Mauro al presentar un tema como este para el liderazgo hoy. Frente a la realidad que vivimos hoy, obispo Aquino, y usted con un hombre que viene del mundo de la ejecutoria empresarial, ¿no? ¿Verdad? Gerencial, y en el mundo cristiano ha estado envuelto desde el ejercicio interno de su iglesia local, conciliar, y también extraconciliar a las organizaciones. ¿Cómo podemos nosotros ver, qué usted nos tiene que decir con relación a esa parte institucional de ese liderazgo disruptivo? ¿Cómo debe de funcionar? ¿Qué esto le viene a aportar al trabajo institucional en este tiempo? Mira, es clave y fundamental. Yo te puedo dar un ejemplo muy fresco en el mismo trabajo que hacemos en la mesa del diálogo. Podría ser hasta un testimonio. Nosotros comenzamos hace un año a presidir la mesa. Tú sabes que estuvimos en el mismo equipo ahí trabajando. Y nos dimos cuenta que necesitábamos irrumpir, que necesitábamos en algunos aspectos, y empezamos a crear las pastorales. Y creamos 16 pastorales. Jóvenes, mujeres, política, educación, penitenciaria, etcétera, etcétera, migraciones. Y de repente se ha abierto un abanico de recursos que la iglesia tiene a las manos. Esa pastoral de la niñez, por ejemplo, haciendo un trabajo extraordinario. Entonces, para mí esa es una experiencia que dice que cuando
se produce esa visión disruptiva, el mundo puede cambiar, la historia puede ser otra. Nos abrimos a una ventana y un mundo de posibilidades impresionantes. Y de repente tú encuentras una dinámica. Yo llego a la oficina y están los equipos trabajando, todo el mundo coordinando. Y a veces es un trabajo que no se oye tanto hacia afuera, pero sí internamente hay una cohesión. Y las pastorales que han despegado han producido unos resultados extraordinarios. Entonces, para mí eso es un ejemplo fresco. Y también he tenido ejemplos frescos en mi organización, mi concilio. Entonces, yo creo que, en definitiva, es una necesidad que como institución debemos abrazar. Las instituciones debemos sentarnos y valorar lo que ya no nos funciona, lo que ya no nos está dando resultados. Tomar estadística no solamente por decir que tenemos estadística, sino estadística para ponderarla, para analizarla. Estamos llenos de muy buenos profesionales en todas las áreas. Vamos a agrupar esos profesionales por área y vamos a sacar resultados de lo que tenemos y vamos a proyectarnos a un plan y visión estratégica hacia el futuro. La misma iglesia evangélica, en sentido general, es posible que institucionalmente tengamos nuestra agenda, pero necesitamos trabajar una agenda nacional de la comunidad evangélica. Y que eso nos está llamando a lo disruptivo, nos está llamando a romper el esquema tradicional para entonces abordar sobre la base de la planificación que va a producir resultados extraordinarios. Obispo Aquino, ¿qué le espera a un líder y a una organización que ignora la propuesta de un liderazgo disruptivo? Mira, ¿cuál es su fin? Es triste porque se va secando, la fuente se va agotando la reserva. Hay gente que hace mucho que está corriendo con la reserva. Y la reserva llega un momento en que te deja a pie, te quedas sin combustible. Entonces de repente, y esto es tan interesante, porque yo estando en Ecuador escuché una información, estábamos en la Alianza Evangélica Latina, y una de las cosas que estaban diciendo en un estudio es cómo el mundo está cambiando. Y que el pentecostalismo y las iglesias, en sentido general, que el mundo lo veía como una respuesta para sus grandes problemas, y que decíamos que esos 100 millones que logramos en América Latina de creyentes, para el 2025 ya íbamos a ser tal vez 175, que si tantos millones, 200 millones, eso no pasó. Y no pasó porque de repente en muchas organizaciones perdieron relevancia, porque la gente vio que las organizaciones no encarnaron sus necesidades, que las organizaciones no le daban respuesta a sus problemas reales, sino que estaban envueltos en lo ceremonial, en unos programas totalmente añejos, desfasados, que no respondían a las necesidades reales de las comunidades. Y no haber un matrimonio entre las instituciones, las iglesias y la comunidad, automáticamente estaba reflejando que ahora estaba creciendo, se estaba disparando un grupo que decía que no creía ya en Dios, que ya no creía en Dios como una respuesta, ni en la iglesia. Y eso lo estamos teniendo como un desafío. Por eso un tema como este es tan importante, para que nosotros entendamos que si damos respuesta al mundo, si estamos ahí para acompañarlo, si estamos ahí para pastorearlo, pero desde una cosmovisión renovada, desde una cosmovisión real, nosotros vamos a seguir siendo iglesia poderosa y relevante. Si no, vamos a desaparecer. El que no lo haga, desaparecerá. Usted me dice que ayer yo pude haber sido grande y fuerte, hoy puedo ser débil y morir. Sí, y eso se ha dado, ¿eh? Muchas veces queremos sustentar el liderazgo en base a eso. Sí, porque lo que ayer probablemente funcionó, y también el tema de la visión, a veces lo poco limitante que la tenemos, porque a veces en un espacio inferior, llamo inferior a la categoría, pudimos tener cierta dinámica y comportamiento, y ahora nos movemos a otro espacio más elevado y queremos seguir dirigiendo de la misma manera como dirigíamos en el lugar anterior. Entonces aquí vemos una posición donde no hemos entendido que ha habido una transición y seguimos en el proceso, y somos una amenaza como líderes a la organización, al equipo, al grupo que estoy dirigiendo, porque no he sabido hacer la conexión del relevo.
Y hay muchas instituciones que están en involución. Involución. En lugar de evolucionar, están involucionando. Y a veces no se dan cuenta porque están tan enamorados de su historia. Todavía un amor loco. Sí, pero a veces cuando vienen a despertar ya es tarde. Es tarde. Y por eso hay que reflexionar. Y yo creo que una de las cosas bonitas que podemos sacar de un espacio como este principio. Para ser relevante hay que seguir aprendiendo. Repita eso, por favor. Repita. Para ser relevante hay que seguir aprendiendo. Educación. Formación, hay que seguirse renovando. El que ignora la información, la educación, el estar al tanto del manejo de las cosas, puede estar vivo, pero desconectado. Desconectado puede estar sobreviviendo. Sobreviviendo con la reserva. Sí, con reserva. Quiere decir que hay líderes que están en reserva. Hay gente que está existiendo, pero no está viviendo plenamente lo que Dios nos ha llamado a vivir. Usted ha dado unos principios aquí hoy muy contundentes. Sí, yo creo que es una Hay verdad. gente que está viviendo y no se está dando cuenta que ya está finalizando. ¿Puede usted compartir alguna experiencia personal, obispo, que le haya ayudado en esa parte de decisión disruptiva y que le ha generado un cambio? ¿Alguna experiencia en su ejercicio ministerial o de trabajo? Sí, mira, son varias, pero con la misma organización que nosotros dirigimos, con nuestro concilio, nosotros veníamos como en un estancamiento. No estábamos creciendo. Nosotros cumplimos 50 años ahora. Okay. Y en 50 años apenas teníamos 50 iglesias, como una iglesia por año. Wow. Yo pienso que era pésimo lo que se había dado y habíamos tenido algunas situaciones en el 94. Y nos juntamos los presbiterios, tuvimos unos espacios de trabajo y de reflexión. Y decidimos abrazar un programa para plantar nuevas iglesias. Y decidimos abrazar un programa para entrenamiento, reprogramar el liderazgo a nivel de los institutos. Teníamos una sola sede y abrimos 10 sedes, una por cada presbiterio. Espacio para prepararse. Sí, y de repente, cuando pasaron un par de años, ya yo tenía más de 200 nuevos obreros preparados. Wow. Eso fue una decisión en ese sentido que rompió el esquema tradicional de tener un solo instituto centralizado, abrirlo, hacerlo virtual. Y de repente nosotros estamos en un movimiento muy bonito. Aún en esta convención que acaba de pasar, reconocimos 5 iglesias nuevas. Y ahora entramos en un programa de 5 iglesias por año para una organización que estaba estancada por años. Y eso fue una decisión, sencillamente vamos a hacerlo diferente. Correcto. Hay algo que no nos está funcionando. Y te puedo dar ese testimonio como un testimonio relevante que nos ha bendecido. Y otra cosa que yo puedo decir es cómo hemos estado trabajando lo relacional. Y al trabajar lo relacional hemos sacado un principio. Para ser humano hay que liderar con empatía. Empatía. Ese liderazgo distante de guardaespaldas, de controles. El pastor tiene que oler a oveja. Tú tienes que estar junto con tu gente. Tú tienes que abrazar a tu gente. Tú tienes que saludar a tu gente. Tú tienes que estar cerca de ellos. Escuchar a tu gente. Escucharlos. Entenderlos. Sí, entonces todo eso como que lo hemos programado y lo hemos trabajado a nivel relacional y estamos en un muy buen ambiente. Es uno de los puntos para mí también muy importante en el tema del liderazgo disruptivo. El factor humano es relevante. Claro. Es de vital importancia porque a veces creemos que el liderazgo va dirigido a la estructura organizacional. Y nos olvidamos que hay un factor humano que es el que mueve la estructura. Es el que hace y da sentido a la estructura. Y ahí es donde nosotros a veces no nos damos cuenta. Obispo, si usted tuviera que dar un consejo a otros líderes que enfrentan situaciones, que han enfrentado situaciones como tal vez que usted enfrentó en el concilio, o tal vez en otros espacios, me imagino que en CODUE tuvo que enfrentar tal vez algunas situaciones, porque cuando usted llega a CODUE, usted llega muy jovencito y usted viene a sustituir a una pléyade de hombres, Modesto Edward, Andrés Rincón, Miguel García Bello. Sí. Usted viene a sustituir a un grupo de hombres con una categoría de liderazgo, pero llegó un jovencito ahora a esta posición llamado
Franco Aquino, que tiene que presentar una posición, pero yo sé que ese espacio le generó a usted grandes desafíos, pero también le dejó grande enseñanza. En esa parte de ese liderazgo disruptivo, ¿qué usted tiene para hoy compartir y aconsejar al liderazgo hoy, aún el que está ya de paso, que va saliendo, como ese liderazgo que se va insertando y ese liderazgo que va evolucionando ya en el tiempo? ¿Qué usted le diría para que podamos nosotros tener el éxito? ¿Y cuál sería ese consejo? Mira, yo creo que hay 3 cosas básicas. Número 1, independientemente de la capacidad que tú creas que pueda tener o las limitaciones que pueda tener, tú necesitas mantener una estrecha conexión con el que te llamó. Amén. Tienes que tener una relación estrecha con el Espíritu Santo. Con el dueño de la obra. Yo siempre le digo a la gente, tú no puedes trabajar para Dios, tú tienes que trabajar con Dios. Y a veces nosotros creemos que por la capacidad que tenemos, la formación que tuvimos, podemos depender de nuestras habilidades. Y en muchas experiencias yo me sentía muy, como tú acabas de decir, incompetente. Y esa incompetencia me obligó, como David, a volcarme a Dios, a depender de Dios. Y entonces a poner a Dios en todos los asuntos, depender de Él en las tomas de decisiones y entonces ver cómo Dios también volca su respaldo. Siempre que Dios encuentra una persona que le dice a Dios, yo me rindo a ti, Dios entonces le dice, y yo te doy más de mí. Una acción espiritual. Sí, es una dinámica de liderazgo espiritual. Eso es lo primero. Lo segundo, para tú hacer una transformación, tienes que atreverte a romper los moldes. Los moldes hay que a veces tirarlos y desbaratarlos. Yo recuerdo que por primera vez cuando aquí se habló de cumbre de liderazgo cristiano, fue la cumbre que nosotros hicimos en Codwell. Claro. El primer año que llegamos, sí. Abrimos con una cumbre cuando teníamos una orden de desalojo en la oficina. Eso fue lo que encontramos en el escritorio, una orden de desalojo. Una orden de desalojo. Qué desafío. Y nos tiramos. Y se hizo la primera cumbre, y de ahí se hizo la segunda, después vino Maimorro la tercera. Y fueron experiencias que trajeron avivamiento. Invitamos gente que nadie se atrevió. Invitamos a Carluna, invitamos a Benny Hinn, invitamos a David Wilkerson. Y empezaron a pasar cosas que no estábamos acostumbrados a verlas, pero nos atrevimos a romper el molde. Y Dios, cuando Dios encuentra a alguien que le crea a Él, entonces Dios dice, yo pongo mi sello de aprobación. Para mí ese segundo aspecto importante. Y el tercero lo dije ahorita, nunca puede dejar de crecer. Wow. Nunca puede dejar de capacitarte, nunca puede dejar de aprender. Siempre digo que en el momento en que dejamos de aprender, empezamos a morir. Entonces, cuando tú te mantienes en esa dependencia de Dios y con esa capacidad de romper estructura, que eso es lo disruptivo, de romper el molde, aunque nadie crea en ese momento, y tú por el otro lado también te sigues formando, te sigues capacitando, tú te vas a dar cuenta que Dios le encanta ese tipo de aliados. Dios le encanta esos aliados, por eso lo hizo con David, por eso lo hizo con el mismo Salomón, por eso lo hizo con Esther. Siempre que Dios encuentra a una persona que rompe esquemas, Dios dice, yo me levanto contigo para respaldarte. Y esa ha sido la gran experiencia. Me llama mucho la atención en sus exposiciones que el factor educación ha sido permanente. Sí. Y me lleva a las escrituras, al diálogo de Dios con Josué, en su primer capítulo del libro, donde creo que en 2 o 3 ocasiones Dios es enfático en decirle a Josué, mira que te mando que te esfuerce y seas valiente. Y el tema del esfuerzo me habla de entrega, investigación, conocer, saber, indagar. Y en el liderazgo es necesario este tipo de emprendimiento. Si no entro en esa dinámica, es muy posible que fracase, porque creo que la experiencia de ayer me va a ser útil hoy. Y la Biblia me dice a mí que las bendiciones de Dios son nuevas cada mañana, y eso no se ausenta en el liderazgo. Eso es así. Eso no es para los hermanos comunes de la iglesia, eso va a todos los niveles de la fe cristiana. Y se manifiesta en todos los dones, ministerios, talentos que desarrolla la iglesia. Entonces el líder del siglo XXI debe de entender esto,
que por más informado que esté o por más experiencia que tenga, hay unos conocimientos nuevos a flor de piel que deben de ser adquiridos para saber interpretar, conocer y caminar con las nuevas realidades y ser contestatario a las nuevas generaciones. Definitivamente, yo resumo todo lo que he hablado diciendo que un liderazgo disruptivo, el liderazgo que el mundo de hoy necesita, tiene que tener cabeza clara, corazón abierto, pies firmes en el propósito. Y debe ser un líder que no solamente que transforma, sino que se transforma. Y si quieres seguir liderando mañana, empieza hoy viviendo en el propósito del Dios eterno. Ese es el desafío, ese es el reto. Y este es un tema que no tiene límite, porque hay tantos aspectos por donde tocarlo. Pero si la gente que nos ve hoy logra decir, abro mi corazón a lo nuevo de Dios, estoy listo hablo mi cabeza, expando mi visión y me sigo transformando, porque el que cree que llegó está fracasando. Nunca llegamos, nunca terminamos, nunca somos productos terminados. Somos productos en proceso, puesto en la mano de un Dios lindo, que cuando nos humillamos y dependemos de Él nos va transformando para hacernos instrumentos de su gracia. Se va llevando de gloria en gloria, sí, de gracia en gracia. Obispo Aquino, en este diálogo que hemos tenido, frente a la realidad que estamos viviendo en este siglo XXI. Y gloria a Dios porque nos ha dado la oportunidad de vivir en este siglo XXI. Gracias a Dios. ¿Qué debe hacer un líder hoy para mantenerse relevante, humano y transformador? Wow. Humano, relevante y transformador. ¿El líder de hoy qué es? Sí, ¿Liderar hoy qué es? Liderar hoy es un desafío impresionante. Pero le voy a decir algo, parte de las cosas que ya hemos compartido, para tú mantenerte como un hombre de Dios relevante, como un líder humano que no pierda la conexión con la gente, necesita, y vuelvo a repetir algo de lo que dije ahorita, siempre va a necesitar conectarte y vivir en esa conexión, no operar desde la carne, no operar desde tu conocimiento, sino operar desde la presencia. Creo que eso le garantiza. Operar desde la carne. Sí. Subrayado. Sí, porque podemos operar desde la carne, sí. Podemos predicar desde la carne, podemos cantar desde la carne, podemos administrar desde la carne. Pero cuando lo hacemos desde la presencia, es que estamos conectados con oír la voz de Dios, con ser guiado por Dios, donde no hay arrogancia, donde yo me doy cuenta que yo no puse nada, que al final lo que estoy siendo un instrumento. Humildad. Entonces, hay que mantenerse humilde. Humildad. Hay que mantenerse humilde. Hay que mantener los pies en la tierra. Y los pies en la tierra nos conecta con Dios. Y esa es la parte que tú decías. Me mantiene humano. Me mantiene consciente de que yo no soy un super hombre escogido, sino soy un hombre simple y común, como Elías, pero que tengo un poco de fe y por esa fe Dios puede obrar a través de mí. Obispo Aquino, ¿cuál es el error que un líder no puede permitirse? No puede celebrarlo, ni puede sentirse con el ego de que por su posición o su estatus tiene derecho a ser. Mira, para mí el error más grave que puede cometer cualquier hombre de Dios es la autosuficiencia. Cuando tú te crees autosuficiente, que tú dejas de depender de la gracia, dejas de depender de Dios, automáticamente por ahí se abre una puerta para todo tipo de falla y todo tipo de pecado. No te puede dar ese lujo de desconectarte de Él y creerte autosuficiente, porque eso te va a traer orgullo, eso te va a traer todo tipo de pecados y tú vas a caer. El enemigo te va a montar escenario y como tú crees que eres autosuficiente, va a bailar en sus escenarios y ahí va a fracasar. Y a los hombres que hemos estado en el ministerio por años, hay un error que tú no puedes cometer y es terminar mal después de haber hecho tantas cosas para Dios. Pablo dijo, no quiero ser eliminado después de haber sido heraldo para otro. Amén. Así que no puede terminar mal.
haz lo que sea y hagamos lo que sea, pero pidámosle a Dios, Señor, no permita que yo termine mal esta carrera. En esa misma dinámica y ya dando cierre a nuestro diálogo, ¿cuál es el llamado que haría el reverendo, el obispo Franco Aquino al líder de hoy? ¿Cuál es el llamado que usted le hace? Líderes de hoy, hay un llamado, y ese llamado es: depende de Dios, equípate, ábrete a lo nuevo, y sobre todo, conéctate a tu gente. Si tú mantienes esa dinámica, tú vas a ser respuesta, y va a ser la respuesta que tu gente y el mundo que está a tu alrededor necesita. Levántate y cambia tu entorno, cambia la atmósfera, cambia tu mundo. Tú debes ser el cambio que quiere ver en los demás. Por eso comienza contigo, y Dios, la humanidad, tu familia y tu gente van a celebrar tu legado. Dios te bendiga. Para líderes con Mauro Vargas por Facebook. Un espacio para comentarios, entrevistas y reflexiones bíblicas y teológicas para edificar al liderazgo de hoy. Para líderes con Mauro Vargas por Facebook. Gracias, muchas gracias. Para nosotros ha sido un grato placer tener a un hombre con tanta información, experiencia, un bagaje muy equilibrado de todo el ejercicio del liderazgo, desde las diferentes posiciones que ha ocupado, y también como padre, como esposo, como pastor, como amigo. Nos ha hablado con el corazón sobre esa parte de ese liderazgo disruptivo desde lo personal hasta lo institucional y en todo lo que nos resta por hacer. Es importante que entendamos que en la parte del liderazgo disruptivo, el tema del orgullo, la vanidad, el tema del posicionamiento que yo soy el líder y de todo este tipo de cosas son lenguaje ausente dentro de un liderazgo disruptivo. Esto no existe dentro de ese liderazgo. El liderazgo disruptivo es un liderazgo que habla de concertación, integración, perdón, restauración. Habla de toda una dinámica de no ver enemigos, sino colaboradores que opinan diferente a mí. Sí, que opinan o piensan diferente a mí. Así que gracias, hermano, agradecemos grandemente y bendecimos al Señor por su vida, y Dios ha de hacer grandes cosas a través de la información en el corazón tuyo, pastor, líder, amigo y todo aquel que nos escucha. Agradecemos a Dios grandemente por este tiempo, y es importante que entendamos: el liderazgo no se trata de tener seguidores, sino de formar líderes. De eso trata el liderazgo disruptivo del día de hoy. Y hoy yo quiero hacer un llamado a todos mis compañeros líderes, pastores, amigos, los que estamos en el ejercicio, los que están ya cerrando capítulos, los que están iniciando capítulos. Es un buen tiempo para sentarnos y reflexionar frente a la realidad que estamos viviendo en este tiempo. Te invito a que reflexione sobre la parte del ejercicio, si Dios se está agradando de la manera que estamos actuando en el momento que Dios nos ha permitido actuar para el beneficio de su obra. Síguenos en nuestras redes que están ahí en pantalla, el cual allí podrá poder ver ya más ampliamente todas las informaciones, y te esperamos y te invitamos para que esté con nosotros en nuestra próxima entrega. Que Dios te bendiga. Feliz noche, dulce sueño. Para líderes con Mauro Vargas por Facebook. Un espacio para comentarios, entrevistas y reflexiones bíblicas y teológicas para edificar al liderazgo de hoy. Para líderes con Mauro Vargas por